Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al entrenamiento de inglés. Les doy la más cordial bienvenida. Hoy hablaremos del pasado simple, un tiempo que existe en español como en inglés. Y que es muy importante para que podamos nosotros trabajar también en ese tiempo y podamos expresar cosas que ya pasaron en el pasado, o algún hecho que ya haya pasado en el pasado, ¿no? Es muy importante recordarles que lo que tratamos o que lo que trato de hacer es pues no hablar muy técnico en materia de español, porque si bien es cierto, existe una gramática, una morfosintaxis, sintaxis de nuestra lengua española. Sin embargo, lo que buscamos es hablar inglés lo más pronto posible, pero también de manera correcta. Les había comentado al inicio que es muy importante poder contar con los conocimientos básicos de español, aunque ya los hayamos estudiado en la educación básica, y que ahora ya hablamos y tratamos de hacer una redacción, al menos oral o escrita, de manera correcta. Sí es importante recordar estas bases importantes para que nosotros podamos saber qué es lo que queremos transmitir o comunicar, para poder también decirlo en inglés. Quisiera comentarles una anécdota, bueno, no una anécdota, una traductora muy reconocida nos daba una conferencia y nos comentaba cómo vamos a traducir o interpretar a otro idioma, o inclusive del inglés al español o del español al inglés, si cuando nosotros generamos la información origen, la oración origen, en este caso, por ejemplo, si queremos traducir o interpretar algo al inglés y nosotros estamos haciendo una oración mal redactada, mal compuesta, es imposible que podamos realizar la traducción al español, al inglés. Es por ello que es muy importante tener en cuenta cómo generamos nuestras oraciones, verificar que estén bien formadas, que estén bien dichas y que obviamente contengan el mensaje que queremos decir. Y bueno, como les había dicho, y siempre lo estaré repitiendo hasta que podamos terminar esta etapa de ciertos puntos importantes en el español, y que prácticamente únicamente vamos a tener una semana para ver estos tiempos importantes, tiempos verbales, y cómo se relacionan las palabras y cómo se relacionan también las oraciones entre sí para formar textos orales y escritos. Estaremos repasando y que ustedes memoricen estas estructuras en español para que podamos pasarlo nosotros al inglés. En el pasado simple es igual, es un tiempo que lo manejamos inconscientemente, pero es igual que en el presente, está formado por oraciones. El pasado simple como tiempo verbal cuenta a través de las oraciones por tres partes: el pronombre, la persona, pronombre o persona, situación o cosa o animal, más el verbo, que tendría que estar conjugado en pasado, y en español lo sabemos conjugar obviamente, más el complemento. Si yo digo, por ejemplo, ayer fui a mi casa, pues sabemos perfectamente que estábamos hablando en pasado porque ya manejamos el español. Si lo dijéramos en inglés, pues diría, bueno, ¿cómo lo voy a decir? Porque desconocemos o desconocen cómo se conjuga el verbo ir en pasado, que en este caso, como lo sé de memoria, el verbo, por ejemplo, voy a casa, I go home, presente simple, o I went home, ¿no? En pasado simple. Pero yo ya me lo aprendí, yo ya me sé cómo es el pasado en inglés del verbo ir. Y que poco a poco ustedes tendrán que ir aprendiendo y haciendo paréntesis. No olviden seguir tomando o llevando la dieta de alimentación para mejorar la memoria y puedan ustedes no sufrir con este tipo de situaciones, que es uno de los puntos muy importantes que a veces las personas que quieren aprender un idioma no quieren hacer. Es muy importante la memorización. En unas sesiones más adelante, ya que entremos lleno con el inglés, les voy a dar unas técnicas de memorización,
pero sí es muy importante que ustedes se mantengan en buen estado de salud en cuestión de la memorización. Como en cualquier entrenamiento o gym, se tiene uno que tomar proteína, alimentarse bien, dejar las grasas. Lo mismo pasa en el cerebro. En el pasado simple también existe el verbo ser o estar en pasado, como lo que es en inglés, que es el verbo be o to be, ¿no? Y que otros verbos, los demás, el resto de los verbos que existen, que son bastantes, igual tienen una forma de conjugarse en pasado. Pero aquí el punto no es ver cuál es el pasado de un verbo, sino que entiendan qué es el pasado simple o a qué se refiere cuando hablamos pasado simple. Voy a poner ejemplos, primeramente con el verbo ser o estar, y posteriormente otros ejemplos con el verbo con otros verbos, ¿no? Por ejemplo, ayer comí ensalada. Ayer comí ensalada. Ayer no comí ensalada. Si se dan cuenta, estoy hablando del pasado en las tres tipos de oraciones que también ya habíamos hablado, toman esa forma, ¿no? En afirmativo, en pregunta y en negación. Ayer estuve cansado. Ayer estuve cansado. Ayer no estuve cansado. Si se dan cuenta la diferencia, ¿verdad? Ellos barrieron la casa. ¿Barrieron la casa? Ellos no barrieron la casa. Otro ejemplo que podemos decir sería, por ejemplo, usando el verbo correr, ¿no? Ayer Alejandro corrió por la noche. ¿Sí? Ayer corrió por la noche. Estamos hablando del pasado, pasó ayer. Y si se dan cuenta, usamos nuestro pronombre, nuestro verbo y el complemento. Él ayer corrió por la noche. Aquí estamos haciendo la pregunta. O ayer Alejandro no corrió por la noche. Si se dan cuenta, el presente simple, el pasado simple, perdón, se trata de eso, de hablar de cosas que ya pasaron. Pero me gustaría agregarles, por ejemplo, yo tocaba la guitarra cuando era joven. Estamos hablando de un pasado, pero este es otro pasado diferente que lo veremos más adelante. No estamos hablando de un pasado continuo o de un pasado perfecto. Estamos hablando de otro tiempo que poco a poco lo vamos a ir viendo, y que vamos a ir agotando todos estos tiempos verbales que debemos saber para poder entrar ya de lleno con el inglés. Y toda vez que vamos a estar trabajando con las películas y series y audiolibros y una novela que ustedes elijan, pues podrán darse cuenta que cómo estas oraciones se relacionan entre sí y que también van relacionados los tiempos verbales, y que vas a encontrar oraciones igual afirmativas, negativas y en preguntas, porque en eso se basa la comunicación. Como yo les había comentado, la comunicación se basa en textos orales. Todo lo que decimos está formado en textos, y esos textos están formados de oraciones, y de esas oraciones están formadas de oraciones con tiempos verbales, y esas oraciones toman la forma de interrogativa, de pregunta, de negación, y esas oraciones están formadas por tres elementos muy importantes: el pronombre, el verbo y el complemento y de palabras, obviamente. Así que otro ejemplo que les voy a poner del pasado simple es cuando usamos el verbo ser o estar. Por ejemplo, yo estuve cansado. ¿Estuve cansado? Yo no estuve cansado.
Tú estuviste triste. Tú estuviste triste. ¿Estuviste tú triste? Tú no estuviste triste. Eso es con el verbo de estar. Ahora con el verbo ser. Yo fui muy inteligente. Yo fui en el tiempo pasado. No es de fui de ir, sino fui de serlo. Yo soy muy inteligente. Yo fui muy inteligente. ¿Tú fuiste muy inteligente? Él no fue muy inteligente. Pues por el momento eso es todo. Les dejo las actividades en el grupo. Y si tienen a alguien que quiera participar, no olviden en comentarle, en compartir la información. Pueden compartir el video sin ningún problema.